¿Sí? Pues, sí, ya lo vemos. ¿Sí lo ven? Esto si nos permite nada más para presentarlo y ya Ah, iniciar de manera formal la plática, la charla pues con usted. Y sí, la presentación se ve muy bien. perfecto. Si nos hace favor, Alfredo, una oracioncita inicial. Claro que sí, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. te pedimos, Dios nuestro, que nos ilumines en esta noche para aprovechar todo lo que se nos va a comentar, a platicar, en lo que vamos a dialogar, para hacerlo fruto de nuestro trabajo como laicos. Te pedimos por el expositor y le pedimos al Espíritu Santo también que los ilumine. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos todos, muchas gracias. A nombre de Mario y Rosario, nuestros presidentes del Consejo Nacional de Laicos, les damos la más cordial bienvenida y un agradecimiento muy especial al doctor Medardo, que lo vamos a presentar. La conferencia de hoy es ¿qué es la violencia? ¿Qué es la paz? Reflexión cristiana que motive a superar la normalización del horror. El doctor Medardo Plasencia Castellanos tiene un doctorado en filosofía por la Universidad Iberoamericana de México, con experiencia desde 1967 en instituciones de enseñanza media y superior en la docencia en filosofía, en el ámbito educativo y en el desarrollo humano en la Universidad Iberoamericana y otras universidades. Director de la Escuela de Desarrollo Humano con maestría y doctorado en Desarrollo Humano de la Universidad Motolinía del Pedregal. Presidente del Instituto Nacional de Investigación en Desarrollo Humano. Presidente del Círculo de Estudios Cenianos de México, con amplia participación en congresos nacionales e internacionales y con diversas publicaciones, reconocimientos nacionales e internacionales, diversas investigaciones en hermenéutica, nociología, el poder y la cultura en México, la empatía, la mística, ética y educación para la paz. Bienvenido, doctor Medardo. Le cedemos los micrófonos. Muchas gracias. Pues les agradezco mucho esta oportunidad de compartir con ustedes. Y como les decía, que vayamos como comentando, platicando. Es un tema a mí en lo personal que me duele mucho, que hiere mucho, eh, por toda la violencia que estamos viviendo en el mundo, que ciertamente es la historia humana, es una historia de violencia y hoy nos toca a nosotros vivirla de una forma realmente cruel, lo que vivimos en el mundo, pero México no se libera de esto, al contrario, estamos viendo una violencia terrible y el tema de la paz, que es lo que buscamos, quisiera como que no fuera precisamente algo que yo digo, sino cómo podemos ir reflexionando entre todas, entre todos en este tema. Entonces agradezco a quienes lo organizan a esta invitación y pues ahora sí que el Espíritu Santo realmente haga lo suyo y me ilumine y pueda compartir cosas importantes. Ante el problema de la violencia en la vida humana, promovamos una cultura de paz centrada en la dignidad de la persona. Para mí este es el punto medular de todo el planteamiento. Estamos viendo una violencia en la vida humana a todos los niveles, a niveles que a veces ya nos acostumbramos a vivir y que parece que no es violencia. En la casa, en la escuela, en las relaciones interpersonales, en la vida laboral, en el ámbito político, en el ámbito social, en el ámbito cultural. Estamos viviendo una
cultura de violencia. ¿Por qué? Porque si vemos por todas partes nos llega la violencia, en las películas, las novelas, los noticieros, los reportajes, lo que está predominando es la violencia. Y un punto que es terrible es lo que es los juguetes para los niños, que son juguetes violentos que promueven y exaltan la violencia. No es fácil zafarse con la cultura de la violencia. Yo les comparto mi utopía. Mi utopía, que no la vamos a ver ninguno de los presentes, salvo que alguno de ustedes viva más de 1000 años, que la humanidad llegue a una condición y una cultura sin armas y sin ejércitos. Esto ciertamente en este momento es propiamente imposible, porque sabemos que los ejércitos son una industria y la industria del armamento es una industria importantísima en este mundo, con altos ingresos y realmente muy poderosa. Pero yo sí creo que la humanidad camina hacia una condición de más vida espiritual y menos cercanía con este tipo de violencias. Habrá que trabajar para que esto se logre. Si el hombre viene de Dios y va a Dios como humanidad, el momento final, como pasa en la vida de cada persona, será un encuentro más en la dimensión del espíritu. En eso baso mi utopía. ¿Qué es la violencia? Según la Organización Mundial de la Salud, la violencia es el uso intencional del poder físico o la fuerza como una amenaza a hechos de daños contra otras personas o hacia uno mismo. Aquí valdría la pena que podamos hacer una reflexión personal en la que veamos cuánta violencia hacemos hacia nosotros mismos de manera particular y no nos damos cuenta. Pero no porque lo haga intencionalmente, sino porque no me doy cuenta. Pongo, por ejemplo, qué tanto el no perdonar es generarme a mí mismo una violencia muy grande. Y perdonar en el sentido que sí reconozco que el otro me lastimó, que el otro me hirió profundamente. Pero eso ya no lo puedo remediar. Eso tendré que vivir toda mi vida con ese daño. Pero lo puedo vivir como algo que pasó. Voy a cargar toda mi vida con ese sentimiento de enojo, de indignación, de desprecio. ¿Quién saldrá más perjudicado? ¿El que me hizo el daño o yo que lo sigo cargando después de muchos años? ¿Qué tanta violencia me estoy provocando a mí mismo sin quererlo y sin darme cuenta? ¿Qué pasa si me despojo de esa carga, de ese sufrimiento que no me ayuda, al contrario, me lastima mucho? También se puede ser violento contra grupos de personas o comunidades. Estos daños pueden ser físicos, psicológicos, que pueden llegar a causar hasta la muerte. Aquí valdría la pena que lo veamos a nivel de nuestra sociedad mexicana. Creo que en este momento nuestra sociedad mexicana está recibiendo mucha violencia de diferentes grupos como sociedad. ¿A cuántos va llevando a la muerte? La violencia se define como un acto que guarde relación con la práctica de la fuerza física o verbal. A veces la violencia verbal es mucho más fuerte, mucho más dañina, mucho más dolorosa que la fuerza física. ¿Por qué? Porque la violencia verbal
es la palabra que me dices y que me hiere profundamente. Simplemente cuando le decimos a alguien, eres un idiota, ¿qué tanto eso le afecta? Piensa como niña o como niño, ¿qué palabras te hirieron mucho? ¿Qué palabras te lastimaron mucho que quizá aún recuerdes? Aquí es interesante porque hablamos de una violencia sobre la persona, sobre el animal u objeto, originando un daño sobre los mismos de manera voluntaria o accidental. Aquí vale la pena cuántas de mis violencias son conscientes, elegidas o dirigidas, o son simplemente un accidente. El elemento principal dentro de las acciones violentas es el uso de la fuerza tanto física como psicológica para el logro de los objetivos y en contra de la víctima. ¿Cuántas veces encontramos violencia en la manipulación? Y aquí les planteo un tema complicado. ¿Cuántas veces la obediencia se vuelve en un acto de violencia? ¿Cuántas veces utilizo para que el otro me obedezca un acto de violencia? Adicional a esto, puede ser catalogada una agresividad patológica, cuando en ocasiones el ser humano utiliza los impulsos de agresividad con la intención de causar daño a otra persona. Según esta organización, la violencia puede ser clasificada en 3 grandes grupos o categorías, de acuerdo a las características de quienes cometen estos actos. La interpersonal. En este grupo se ubica la violencia familiar, de pareja, ancianos, hijos, tíos, abuelos, así como la violencia hacia menores y personas sin parentesco. La autoinfligida se refiere al comportamiento suicida y los autolesiones. Vemos que entre los jóvenes hay muchos que empiezan a cortarse los brazos porque es la manera de calmar otro tipo de situaciones y hay mucha violencia que están ejerciendo. Aquí lo que es interesante pensar, ¿por qué se daña su cuerpo? ¿Qué violencia más fuerte está viviendo para preferir lastimar su cuerpo? A veces y simplemente descalificamos o criticamos a la muchachita o al muchachito porque se está cortando los brazos o el cuerpo. Pero qué violencia mayor hay detrás de esa actitud, de esa relación. Valdría la pena investigar, averiguar. La colectiva, en ella se encuentra la violencia política, social y económica. Violencia en la comunidad es aquella que se origina dentro de la misma comunidad y que se encuentra relacionada con los pocos o escasos valores inculcados y el mal concepto de la conducta insana de las personas que viven dentro de esa comunidad. Este es un fenómeno que existe desde hace tiempo y que en el transcurso del tiempo se ha ido incrementando, teniendo un impacto negativo en el desarrollo del individuo dentro de la sociedad. Vale la pena, creo que es importante que analicemos y que pensemos desde nuestra propia vida personal qué comunidad conocemos o en qué comunidad hemos vivido, que esto sea una realidad. A veces parece que pensamos en la violencia como lo que está afuera, como lo que pasa en Israel, como lo que pasa con el delincuente, pero a veces hay otras situaciones mucho más imperceptibles, pero que estamos viendo entre nosotros. La violencia en México, los casos de agresión incluyen agresión sexual, física, psicológica
y de abandono, y discriminación que muchas veces oculta y se puede decir que hasta aprobada socialmente. Aquí nos encontramos con una realidad muy dolorosa con los grupos de inmigrantes. ¿Cuánta violencia sufren los inmigrantes? ¿Y qué violencia ejerzo yo sobre el inmigrante? Porque es un grupo de personas que vienen de otra parte, de otro país, con otras costumbres, con una serie de hábitos que me desagradan, que me molestan. Pueden caerme bien, puede ser muy justo que no me caigan bien, pero ¿por qué tengo que ser violento con ellos? ¿Qué relación tendríamos que tener? Sobre todo que sabemos que en México hay muchos lugares donde los inmigrantes están presentes. ¿Qué trato amable hacemos hacia ellos? La violencia en México, según la UNICEF, que mucha de esta información la estoy obteniendo de aquí, la violencia en México se ha convertido en uno de los factores determinantes en la deserción escolar y en una de las principales causas de muerte infantil. Esta frase, analícenla, piénsenla, ubíquenla, en dónde queda, en dónde pasa. El bullying entre los niños en las escuelas sabemos que es muy fuerte. ¿Qué es lo que pasa? Las violaciones, ¿qué es lo que pasa? Aquí ante las violaciones que se sufren en diferentes condiciones, niños o niñas o gente mayor, yo les hago una pregunta, con una pregunta les planteo una propuesta. ¿Existe algún programa de cuidado, de prevención para la violación? ¿Estamos preparando a las personas para que sepan defenderse ante una posible violación? ¿O nos concretamos simplemente en lo que ya pasa, lo que ya sucedió, pero qué tanto estamos preparando para que se pueda prever una violación? Miles de niños, niñas y adolescentes de este país crecen en medio de un contexto de hechos violentos a diario que deja como consecuencia daños profundos e incluso la muerte de centenares de ellos. ¿Esto es una exageración o es una fotografía de lo que pasa en nuestro México? La UNICEF ha promovido una investigación sobre el abuso infantil con encuestas en 4 estados, junto al Instituto Nacional de Mujeres y al Instituto Nacional de Psiquiatría. Los resultados de estas encuestas se publicaron en noviembre de 2006. UNICEF también ha presionado para que estas encuestas en 2007 se realicen en todos los estados de la República Mexicana, con el apoyo del INEGI y la Cámara de Diputados, con el fin de saber más sobre el tamaño de este problema. Realmente tenemos mucha claridad del problema de la violencia entre los niños, en la familia, en la calle, en el transporte. Según el informe nacional, 2 niños menores de 14 años mueren cada día debido a la violencia en México. ¿Será cierto esto? ¿Será una exageración? Ambos estudios tienen como principal objetivo hacer recomendaciones dirigidas a la prevención y eliminación de todas las formas de agresión contra los niños y constituye un fuerte llamado a las instituciones gubernamentales y a la sociedad en general para que ataquen este problema con urgencia. Algunas consecuencias de la violencia. ¿Qué consecuencias nos da la violencia? Primero, baja autoestima. Segundo, depresión profunda, falta de esperanza, sin fuerzas,
altos niveles de autocrítica y respuestas emocionales limitadas. Tercero, interiorización del machismo. En una ocasión escuchaba yo a una persona que decía: los hombres deben educarse con golpes. El hombre que no ha sido educado por sus padres con golpes no se hace hombre. Ustedes me dirán. Dependencia total del varón y en todas las figuras de autoridad. Estrés, miedo, ansiedad, conmoción psíquica aguda y desorientación. Aquí podríamos pensar en estas primeras manifestaciones o consecuencias. Si vemos que alguien padece esto, valdría la pena preguntarnos qué hay de fondo, qué le está pasando. Debido al continuo desamparo social, incomunicación y aislamiento. Vemos que este es un problema muy serio con la pandemia que sigue teniendo efectos. Curiosamente, las escuelas que buscan lo mejor para sus estudiantes, para sus familias, muchas veces no saben cómo controlar esto. El maestro está realmente preparado para ver este problema de aislamiento que vivió el muchacho, que vivió el niño, este problema de incomunicación que vivió, sentimiento de culpabilidad. La mujer se siente culpable de la situación. ¿Cuántas veces hacemos que las mujeres sientan culpables? Simplemente muchas veces ante ciertas actitudes de los hijos, la mujer se asume como culpable por ser la madre, cuando hay cosas que no dependen de la madre ni del padre, sino de las decisiones del propio hijo, adolescente o adulto. Sentimiento de subordinación, dependencia y sometimiento. Incertidumbre, indecisiones y dudas por bloqueo emocional. Profunda ausencia de esperanza y desmotivación. Indecisión, impotencia, carencia de poder interior para superar los problemas. Transmisión y vivencias de roles sexistas. En algunos casos padecen de trastornos alimenticios severos como la anorexia o la bulimia. Frecuentes trastornos de alcoholismo y de ludopatía. Baja interiorización de valores democráticos y sociales. No sé si hasta aquí alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, alguna objeción o alguna consideración. ¿Le podría hacer una pregunta? Claro, claro. Yo creo que hemos estado viviendo desde hace 5 años una mucha violencia. La sociedad eh, estamos divididos. Y tampoco al gobierno le importan mucho los niños, ¿no? Entonces tenemos también esa cultura de que no les importa, como no votan. Y entonces, y ha habido mucho bullying entre los muchachos de las secundarias y en las escuelas. Entonces, pues sí estamos viviendo una época muy violenta, muy fea. Sí, Perdone, doctor. aquí lo que usted dice es muy importante, importante y muy álgido y muy doloroso. Creo que aquí, y por eso me emociona mucho estar aquí con ustedes, porque esto tenemos que empezar a hacerlo desde quizá lo más chiquito, lo más pequeñito de lo que podamos hacer. Yo creo que en este caso concreto, los católicos tenemos una enorme posibilidad de hacer un trabajo con nuestras comunidades, con nuestras familias, una promoción de la paz, como lo vamos a ver más adelante, en la que ayudemos a establecer relaciones de comunidad. Es muy importante poder gestar comunidades. En el diálogo que hubo en Puebla,
presentaba un padre jesuita de los superiores en la Tarahumara, el trabajo de cómo lo hacen en la Tarahumara. El trabajo en comunidad es muy importante porque se apoyan mutuamente y se ayudan para sacar las cosas adelante. Si pudiéramos nuestra iglesia trabajarla como la asamblea, la comunidad, en la que podamos apoyarnos, ayudarnos a crecer, a desarrollarnos, a acompañarnos, a tolerarnos, sería maravilloso. Así es que lo que usted plantea es algo que no podemos cruzar los brazos, porque si cruzamos los brazos vamos a ser cómplices de lo que está pasando. Hay muchas carencias de nuestro gobierno, hay muchas atrocidades de nuestro gobierno, pero bueno, el gobierno le toca a él lo que le corresponde. Pero ¿qué sí podemos hacer nosotros? Por eso me emociona mucho esta reunión, porque es cómo vamos haciendo un tejido. Yo diría un tejido amoroso de cuidado por el otro, del bien por el otro, del respeto por la integridad de cada persona, y que podamos mirar a cada persona como una persona humana, y en este sentido, como un hermano mío, pero además hermano en Jesús. No es el hermano como el hermano de sangre. Curiosamente, tú como mi hermana tienes mucho más fuerza que mi hermano de sangre. ¿Por qué? Porque lo que nos hermana es la naturaleza humana con la naturaleza humana de Jesús, que además nos toca su parte de divinidad. Entonces, ¿cómo puedo cuidar a mi hermano? ¿Cómo puedo cuidar a mi hermana? Sin hacerme responsable de su vida. Son dos cosas diferentes. Una cosa es cuidarlo y otra cosa es que el otro se vuelva dependiente de mí. No, ¿cómo lo cuido para que el otro pueda crecer y se pueda desarrollar? Sí, Gracias, Héctor, doctor. Héctor, te escuchamos, Héctor. Sí, maestro, yo quisiera hacerle algunas precisiones y dentro de ella algunas preguntas si puede ampliarlas. La primera es, no sé si conoce el acuerdo por la paz que acaba de dictar el Consejo del Episcopado Mexicano, la conferencia y los jesuitas como producto del congreso que hubo del Encuentro por la Paz, ¿no? Sí. Comentario referente a eso. Me llama mucho la atención si pudiera ampliar un poquito sobre por qué un violento se daña a sí mismo. ¿Qué es lo que lo provoca que haga eso? ¿No? Comentarios sobre eso. Y la otra, dentro de las causas de las violencias, no mencionó la violencia de la naturaleza que hoy estamos viviendo en Guerrero. No sé si sea parte también de eso, y ahí se conjugan los dos, la naturaleza del creador con la naturaleza de la delincuencia organizada que pasó hace unos días, que hubo la matazón ahí mismo en Guerrero, ¿no? Donde mataron ser. ¿Cómo se combinan ese tipo de violencia? Sus comentarios. Y pues no sé si al final nos pueda o si lo tenga integrado, si las causas de la violencia que nos acaba de describir, puedan ser cuando menos minimizadas, bajada un poquito con el programa Abrazos No Balazos. Es decir, si pudiéramos minimizar de pedida ese chorrononal de causas que nos puso ahí. ¿Es cuánto, maestro? Bueno, sus preguntas son muy importantes y trataré de contestarlas. La primera, sí, yo estuve en Puebla en ese encuentro que fue muy valioso, muy rico, muy interesante. Y precisamente ese documento vale la pena el primero que se presentó el mismo sábado cuando se termina este encuentro, y luego sale un documento más elaborado. Sí. Incluso hubo la presencia de un sacerdote que vino de Roma con el Dicasterio de Desarrollo Humano Integral, que es una propuesta precisamente para todo esto, en la que viene la propuesta del Papa de el desarrollo de la persona. Hoy te retomo esta parte.
Yo aquí empezaría por hacer una distinción en la persona, su parte biológica y su parte espiritual. La parte biológica, nuestro cuerpo, nuestro organismo, está sujeto a los principios de la vida biológica. Y la vida biológica es muy cruel, porque para poder vivir tengo que matar. Piensen lo que van a cenar. ¿Qué van a cenar? Lo que cenen, lo que se coman, le están arrebatando la vida a otro ser vivo. Sea un animalito, sea una verdura, porque yo me como la manzana cuando está sana, no cuando ya está echada a perder. Me la como en plena vida, le arranco lo saludable. Pero este principio de vida no hay de otra. O vivimos así o lo hacemos. Ahora, ¿qué implica esto? Apropiarme, imponerme, dominar y destruir al otro para hacer lo mío. Vida animal, en la propia naturaleza, los propios vientos de la naturaleza, unos golpean para provocar otras cosas. En este caso, la violencia, el viento destruye, rompe. En caso de Acapulco, dejemos los edificios, la naturaleza, las palmeras, el agua hace de lo suyo. Pero yo no llamaría aquí, en el caso de la naturaleza, propiamente violencia. Más bien, cumple las leyes que corresponden. El caso de los animales también, sí hay violencia porque hay imposición. Vemos cómo un animal mata a otro para devorarlo. Simplemente un animalito saca la lengua y atrapa a su presa y se lo traga, o la víbora. Cuando vemos estas escenas son escalofriantes. El ser humano hace lo mismo. El espíritu, nuestro pensamiento, nuestra inteligencia, nuestros sentimientos, están muy regidos por la vida orgánica, por la vida biológica. ¿Qué pasa cuando nos despegamos más en la vida espiritual del cuerpo, no para despreciarlo, no para ignorarlo? En este momento, nuestra relación que establecemos es espiritual. Pero para poder hablar, yo a usted no me apropio de nada de ustedes. Lo que hacemos es poder coincidir. Yo hablar y tú escuchar. Pero tú escuchas si quieres escuchar. Y yo hablo lo que creo que puedo hablar o lo que quiero hablar. A nivel de espíritu es encuentro, no es apropiación. Una buena relación amorosa es el amor de promoción, no de apropiación. El amor sexual me apropio del otro. El amor espiritual propongo al otro para su desarrollo. El espíritu va al encuentro para construir de manera conjunta. El diálogo es eso. El diálogo vamos construyendo. Esto significa que como seres humanos aún tenemos que evolucionar sin perder el cuerpo, porque no lo podemos perder, desarrollarnos más una vida espiritual donde nos podamos encontrar en el espíritu. Y aquí en las relaciones que establecemos, por ejemplo, es el poder entender que el otro tiene una vida personal, una libertad, una creencia, igual que yo. ¿Por qué tengo que imponerle mi idea al otro? Porque yo creo que mi verdad es mi verdad. Está bien, la platico, la converso, construyamos de manera conjunta con tu diferencia y mi diferencia.
La riqueza de nuestra vida comunitaria es poder construir entre todos una vida común con las diferencias que cada uno tenemos. Si al otro lo miro como persona, sea delincuente o sea un santo, lo valioso de él es su persona y esta hermandad de la que hablábamos. Me va a ser más fácil poder entenderme con él, aunque piense, aunque actúe de forma totalmente distinta a la mía. Pero podemos, si vamos haciendo un encuentro como personas humanas, y como persona, el otro tiene todo el derecho a pensar, a vivir y a decidir como él. Pero vamos respetándonos, pero podemos construir en la diferencia una comunidad. Entonces, en el caso de la naturaleza, ¿qué es lo que sucede? Yo diría aquí, la violencia, perdón por decir esta referencia, pero bueno, la respuesta que ha habido de las autoridades a las necesidades del pueblo de Acapulco. ¿Han sido rápidas? No. No, no. ¿Qué pasa? El ejército está ocupado en 1000 cosas. Digo, nadie puede dividirse de tantas formas. La cosa que en otro tiempo respondía rápidamente porque podía hacerlo, hoy no lo hace porque está ocupado en otras cosas. Esa es una violencia hacia el pueblo, es una violencia de no saber estar dispuesto frente a las calamidades. Se supo de este asunto, Estados Unidos informó a México varias horas antes de lo que estaba por suceder. ¿Qué previsiones se tomaron? Ninguna. Si lo saben los hoteles, a ver, vengan, vamos a protegerlos. Bajen a estas zonas de mayor seguridad. Entonces, hay una violencia en este caso de la no acción de las personas, de la no acción humana, de la no acción social, de la no acción cultural. El ser pasivo también es ser violento. Exactamente, claro, exactamente, sí, sí, Y es la sí, verdad. sí, bueno, y esto iría con los famosos abrazos. Es que no estás dando abrazo a nadie, estás dejando que el otro lo haga y yo me cruzo de brazos. Sí. Cuando, a ver, vemos en las marchas la violencia que hay. ¿Por qué alguien puede romper un negocio? Es que, ¿por qué el negocio es millonario? ¿Cuánta gente tiene su lonchería, tiene su puestito, tiene su tienda que fue poniendo a lo largo de muchos años? Y llega alguien y les destroza todo. ¿Y qué les hacen a estas gentes? Nada. Eso no es abrazo, eso es complicidad. Es complicidad, es promoción y es alentarlo. Creo que aquí, que además nos lleva otro problema muy triste. Las cárceles en el mundo, pero en México concretamente, son universidades para ser mejores delincuentes. Un delincuente menor entra y aprende muchas cosas que no sabía. ¿Qué pasaría si las cárceles fueran fábricas donde el preso trabaja, no está de ocioso, tiene un ingreso para su familia, un ingreso que además sale y contribuye con la sociedad? ¿Pero por qué? Pues no conviene. ¿Por qué hay tanta delincuencia dentro de las propias cárceles? Pues, ¿cómo estamos propiciando? Es una gente que debería entrar para reeducarse, para desarrollarse mejor. Ahora, la pregunta, ¿qué hacemos nosotros frente a la delincuencia? Creo que aquí es empezar a trabajar en lo que de modo inmediato con nuestros niños, con nuestros adolescentes, con nuestras familias, con nuestras comunidades. Porque vemos que cada día hay menos conciencia y menos respeto por el otro. No veo al otro como alguien que merece todo mi respeto.
La palabra de dignidad hace referencia a que porque tú eres digno, mereces que te respete, que te reconozca. Mereces mi trato amable y cuidadoso hacia tu persona. Aunque seas diferente de mí, aunque vivas diferente, aunque vivas de tal forma que yo no estoy de acuerdo. Pero tú eres digno y mereces ser reconocido, como yo también. No sé si contesto tus preguntas o hay una que no haya contestado. No, creo que está bastante amplio y contestado, doctor. Muchas gracias. A ustedes, ¿alguna otra pregunta o comentario? O de esto mismo que estoy comentando, alguien que diga, no, Medardo, estás equivocado por esto, por esto, por esto. Las objeciones son siempre muy bienvenidas. ¿No? Como que Antonio lo veo con ganas de preguntar algo. Como que se anima, no se anima. ¿Se anima, Antonio? Sí, es que es un tema bastante crítico, muy fuerte realmente. Y yo pienso también que la violencia, en términos generales, emana desde la familia. Y la violencia muchas veces está marcada, nos queda marcada, mejor dicho, porque nosotros no hemos superado muchas veces no hemos hecho los duelos correctamente de lo que hemos vivido desde la niñez. Y entonces, eso es por un lado en la parte personal. Y la otra, bueno, pues la violencia, dicen que también se enseña en casa, así como los valores también se enseña en casa. Entonces, la violencia que vive en nuestro país, pienso que sí es cierto, la omisión, como decía Héctor, también es una forma de violencia, la indiferencia es una forma de violentar al ser humano. Y creo que lamentablemente los sistemas de reinserción o de mejora o de cura, por decirlo de esa manera, pues los sistemas están bastante mal porque realmente aquellos que han sido violentos, a veces cuando se les castiga, salen y siguen siendo violentos, porque no hay una buena escuela de mejora o de cambios en esas personas. Ese sería mi comentario. Muchas gracias. Esta parte que usted señala de la violencia en la familia es muy cierto. Lo curioso es que muchas veces no sabemos, no nos damos cuenta que estamos educando con violencia. En alguna ocasión escuchaba que alguien decía, ¿en qué momento empezó la delincuencia? En el momento en que se carece de madres. Y aquí nos encontramos con un problema social y laboral muy delicado. Da las situaciones económicas, muchas veces el papá y la mamá tienen que trabajar y no pueden atender como necesita el niño para ser atendido. En la Ciudad de México, por lo menos hay una expresión en las escuelas que dicen, es que ese es un niño de la llave, porque tiene la llave para entrar a la casa y para salir, porque el papá no está o no está la mamá. Entonces, no hay quien pueda ayudarles y a cuidarles. Ahora, aquí veríamos que es un problema social, cómo la propia empresa no busca, no es un asunto fácil, pero no buscamos cómo favorecemos más la vida familiar, porque a la propia empresa le conviene. ¿Por qué? Porque esos hijos serán los próximos delincuentes o serán los próximos consumidores de esa empresa, de esa institución. Por eso como que se necesita un trabajo más comunitario, más solidario, más corresponsable. El hecho de que se quitaran las guarderías. ¿Qué pasa con una mamá que tiene que trabajar
que no creo que trabaje porque le da la gana. Si no trabaja, no le puede dar alimento a su hijo, pero a su hijo ya no lo puede dejar en una guardería porque el dinero se lo dan para que haga las veces de la guardería. La guardería es una institución que tiene situaciones mucho más complejas. Hay una parte de socialización que no la pueden dar los abuelos y que es un apoyo muy importante para la mamá. Le quitan ese beneficio, más que facilitar, están perjudicando. Aquí, curiosamente, pues no, es el abrazo para promoverlo como delincuente. Si las guarderías, vamos a reforzar la educación, vamos a reforzar su desarrollo y vamos a posibilitar que tengan un mejor trato y una formación de mayor calidad al chiquito que está en proceso de desarrollo. Pero ¿cuáles son las condiciones que les vamos dando? Pero no vamos a quitarlo. Entonces, ahí lo que usted plantea es un problema de la familia y vemos cómo la familia cada día se vuelve más complicada, más difícil, más ajena. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera comentar algo? ¿No? Bueno, sigamos entonces con esta presentación. ¿Tienes algún cuestionamiento y responsabilidad frente a la violencia de nuestro tiempo para buscar y lograr una cultura de dignidad humana, de comprensión y de búsqueda por la paz? Esta es una pregunta para ti, para mí. ¿Consideras que tú puedes facilitar encuentros empáticos del yo-tú para crecer en un cuidado amoroso de nuestras personas como condición e instrumento para vivir nuestra paz interna y lograr la paz pública? Y aquí una parte de la paz interna, yo empezaría por esto. Tenemos inteligencia, tenemos sentimientos y tenemos apetitos. ¿Cuántas veces me ganan la razón sobre los sentimientos y los apetitos? ¿Cuántas veces me ganan los apetitos sobre los sentimientos y la razón? ¿Qué pasa si hacemos un equilibrio que pueda equilibrar y vivir armónicamente? No debo ignorar mis sentimientos ni mis emociones, tampoco mis pensamientos, pero tampoco mis apetitos. Si logro organizar mi persona en el equilibrio del adecuado manejo, pensamientos, sentimientos, emociones y apetitos, tengo una paz interna. Porque la paz no es cruzarme de brazos. La paz no es que no tenga problemas. La paz es esa actividad constante para lograr resolver los conflictos, las diferencias y las dificultades. Entonces logro la paz interna cuando vivo en el equilibrio de mi cuerpo, en el equilibrio de mi persona. ¿Por qué? Porque mis pensamientos forman parte de mi vida espiritual. Mi creatividad forma parte de mi vida espiritual. Mi sentido de vida forma parte de mi vida espiritual.
Mis apetitos están de alguna forma ordenados por la vida espiritual. Cuando tú comes, haz la prueba hoy cuando cenes algo o mañana cuando comas, quítale toda la parte espiritual. Tú dirás, pues, ¿cuál parte espiritual? Bueno, ¿por qué la pones en un plato? ¿Por qué tratas de que esté limpio? Los animales no andan con tantos argüendes, se van derechito al bocado y se lo tragan. No, que el plato que esté bonito, que esté una mesa cuidada, el gusto, el orden, la belleza, son aspectos de la vida espiritual, que aún en la comida integramos la vida espiritual. ¿Cuántos platillos te rememoran situaciones familiares buenas o malas? ¿O nunca te pasa eso? ¿Cómo logras una paz interna en ese equilibrio de todo lo que tú eres? Este es un texto que me parece muy bello, que es un texto de Edith Stein, esta filósofa judía alemana que muere en un campo de concentración como monja carmelita y como judía. Esto creo que dice mucho. Este es un texto que viene en la estructura de la persona humana. Cuando miro a una persona a los ojos, su mirada me responde. Me deja penetrar en su interior o bien me rechaza. Lo puedo poner aquí, mi vista frente a ustedes. Cuando te miro a los ojos, tu mirada me responde. Me deja penetrar, me dejas penetrar en tu interior o bien me rechazas. Eres señor de tu alma y tú puedes abrir o cerrar tus puertas. Puedes salir de ti mismo, de ti misma y entrar en las cosas. Cuando dos hombres se miran, están frente a frente un yo y otro yo. Puede tratarse de un encuentro a la puerta o de un encuentro en el interior. Si se trata de un encuentro en el interior, el otro yo es un tú. La mirada del hombre habla. La diferencia entre el yo y el yo y el yo y el tú es que cuando me miras desde el interior, cuando te miro desde mi interior, estamos haciendo una relación de reciprocidad. Cuando yo solamente te miro desde el exterior, no entablezco una relación contigo. Simplemente me cierro, me aparto, no dialogo, no intercambio. El yo-tú es hacer una relación que gracias a ti puedo pensar, puedo hablar, puedo vivir y puedo sentir. ¿Qué pasa si esto lo vivimos precisamente con el otro como persona? Y buscamos vivir esto, el otro como persona. Les comparto una experiencia de un amigo que fue muy interesante. Él lo metió en la cárcel por alguna razón y platica que estando en la cárcel llega su mamá y su hermano a la comida del domingo, todos los presos en el comedor, y está ahí con la mamá
y la mamá lleva una serie de canastas porque van a comer tacos. Entonces de pronto ve la mamá un preso que está parado y le pregunta a su hijo, oye, ¿y ese por qué está parado? No, es un delincuente terrible, es un monstruo, nadie lo quiere, todo el mundo lo desprecia. Ah, entonces levanta la mano a la señora y le dice, venga. Se acerca este señor, pues, ¿para qué me querrá esta señora? Entonces le dice el hijo, no, 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 no le hables, ¿qué vas a hacer, mamá? Bueno, tú cállate, vente. Llega, ¿quiere usted comer con nosotros? No, pero ¿por qué? Mire, hay mucha comida. Siéntese con nosotros y coma así un taco. ¿De qué quiere? Aquí traigo taco de rajas, taco de mole, taco de frijoles. Bueno, se sentó el señor, empezó a comer y su actitud cambió. Se relajó. Y le dice la mamá al hijo, estás entre delincuentes. Va a ser muy diferente si los miras como personas a si lo miras como delincuentes. Y creo que esto tiene mucho sentido, porque si lo veo como persona, lo veo como un ser, una criatura que es capaz de equivocarse, como yo me puedo equivocar. Pero como es capaz de equivocarse, también es capaz de responder. ¿Qué tanto el problema de delincuencia implica un problema serio de amor? Carencia de amor. Amor no es ese abrazo. El amor es ese acompañamiento, ese promoverle al otro su respuesta, su bien, su realidad, su posibilidad. Es facilitarle. No es el apropiar, es el promover. El ser humano por naturaleza ejerce un poder, pero mi poder puede ser para dominar al otro, para imponerme al otro o para promoverlo, para facilitar que el otro se desarrolle. En este sentido es lo que se busca con este texto de la mirada. ¿Cómo crezco cuando tú me abres la puerta de tu alma? ¿O cómo me frustro cuando tú me cierras la puerta de tu alma? ¿Tú crees que es posible trabajar en comunidad para promover la conciencia y actuación individual y colectiva de justicia, paz y desarrollo ante los retos actuales del mundo contemporáneo a la luz humanista de la persona? ¿Será posible? ¿Es posible hacer comunidad para intercambiar experiencias, ideas, valores y estrategias de acción que inciden en la paz mediante el desarrollo humano de personas, comunidades, instituciones y países? Esclarecer sobre la afectación en el desarrollo como persona en los individuos, las familias, las instituciones y la humanidad debido al entorno de violencia e injusticia creciente, para gestionar estrategias de formación, salud, compromiso político y social para enfrentar los retos de la paz. ¿Cuál sería la importancia de vivir en comunidad, de hacer comunidad? ¿Alguien se anima a contestar estas preguntas? ¿Son importantes o no son importantes? ¿Es posible y conveniente que desarrollemos una comunidad para construir de manera compartida cuestionamientos y reflexiones, propuestas y aportaciones aplicadas a la vida práctica cotidiana ante los retos de nuestro mundo? Por una cultura de dignidad humana
y de justicia social. Condiciones socioculturales centradas en el desarrollo del potencial de las personas. ¿Cómo podemos lograr esta cultura? Precisamente en su dignificación, en la expansión de su conciencia, para facilitar la resolución de conflictos, dadas las diferencias en sus relaciones interpersonales y contribuyen a una sana convivencia. Sí, Víctor primero y después. Gracias, muy buenas noches a todos. Tengo algún problema con mi cámara, no alcanzo a ver, no sé, estoy bloqueado, pero bueno. Quisiera, bueno, me encanta de verdad, el tema de la conferencia, doctor Medardo y a todos. Es un tema bien apasionante y no sé, creo que hace un rato usted mencionó lo de la educación del humanismo, o el humanismo integral, porque creo que parte de la problemática que tenemos es que hemos vivido o hemos sido educados o hemos crecido de una forma donde separamos la religión del ámbito espiritual. O sea, vamos a decir, lo espiritual lo dejamos ahí como olvidado y no tenemos puntos de conexión que, sobre todo en las nuevas generaciones, que les indiquen a los jóvenes, a los muchachos, algo que ellos viven todos los días, que ellos disfrutan o buscan su espiritualidad a la forma que ellos lo entienden, pero muchas veces no la ligan con la religión, porque nosotros no se las hemos enseñado a ligarla. O sea, tenemos una religión, voy a hablar en términos generales, yo sé que muchos de ustedes son personas que hacen el bien, que buscan ayudar a la comunidad, verdaderas en general, o sea, ya no los conozco, pero seguramente lo son. Pero como católicos en general, tenemos ese tema. A veces somos demasiado ritualistas, nos vamos por los rituales, por las costumbres, lo clerical, o sea, vamos a decir, y nos olvidamos del humano y de la fraternidad y no alcanzamos el nivel de, vamos a decir, de preocupación, vamos a decir, por nuestros vecinos, nuestra gente, porque fuimos educados en un yo muy egoísta que ni siquiera tiene fundamento religioso. Realmente las Sagradas Escrituras son colectivas, siempre se refiere al pueblo, a nosotros, el pueblo, o sea, no a ni siquiera los grandes patriarcas, Abraham, Moisés, Josué, no sé, los grandes profetas. Siempre se habla de la comunidad y la tenemos bien olvidada. Y, y también vamos a decir, un poco tenemos que ser humildes, o sea, porque a veces nos referimos a México como una cultura católica de grandes valores, y sí las tenemos, pero también tenemos por el otro lado una realidad que en nada dignifica la cultura cristiana o católica, o sea, violencia, pobreza, falta de ética, falta de solidaridad, y creo que tiene que ver en la forma en que nos concebimos como cristianos, o sea, nos haría muy bien darnos una buena repasada al Génesis para ver cómo fuimos creados en ese maravillosos capítulos de a imagen y semejanza de Dios, donde se habla de que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, pero hemos realmente hecho poco para saber qué significa eso. Y eso significa nuestro desarrollo de la inteligencia, nuestro desarrollo de la voluntad, nuestro desarrollo de la conciencia, nuestro desarrollo colectivo. Somos seres relacionales y no somos seres individuales. Somos seres que necesitamos trascendencia. Y por eso me da muchísimo gusto que haya usted mencionado el humanismo integral, porque realmente hay un movimiento fuerte aquí en México buscando la solución católica y realmente a veces
tenemos mucho que encontrar ahí como identidad, pero tal vez necesitamos buscarla dentro de la fraternidad, o sea, dentro de reconocer al hermano como digno de nosotros, como digno de pero también al que no lo es. Y, y creo que el Papa Francisco nos habla mucho de eso, o sea, nos habla de querernos despertar de una religiosidad del siglo XIX, del siglo XVIII, y entender que si queremos realmente ir hacia adelante en nuestro cristianismo, en nuestro catolicismo, tenemos que mirar hacia adelante, o sea, y no querer regresar algunos siglos, o algunas décadas a lo que era antes, ¿no? Sin perderlo y sin valorarlo y o sea, reconociendo que fueron buenas épocas en que se dieron hechos heroicos de mucha gente, pero que también convivían con muchas cosas que nos siguen retrasando como nación, mucha ignorancia, mucho fanatismo, mucha falta de solidaridad, mucha falta de educación. Entonces, no sé, esos serían mis comentarios. Gracias, Víctor. Dice usted algo que es muy importante y tristemente muy cierto. A veces pensamos que por ser religiosos somos espirituales, pero hay gente con una profunda espiritualidad y no es religiosa, y gente muy religiosa con muy poca espiritualidad. Y me hace recordar el caso de un amigo que él era muy religioso, pero hacía trance y media con sus trabajadores. Y le decía, pues, ¿qué pasó? Ah, no, es que son dos cosas. Una cosa son los negocios y otra cosa es la religión. Dice uno, bueno, pues yo creo que la religión debe llevarnos precisamente a algo que también dijo usted, somos co-creadores con Dios. Dios nos creó y nos puso en el mundo para continuar su obra. Y la obra que tenemos que hacer es un mundo humano, un mundo digno, un mundo justo. Y para eso habrá que desarrollar todas nuestras capacidades. Muchas gracias, Víctor. A servirte. Héctor, le escuchamos. Sí, yo quisiera contestar un poquito a la pregunta que hizo, si es posible que formemos comunidad. Y claro que por supuesto que sí, creo que ya tenemos ahorita un modelo exitoso que parece que va teniendo resultado, que es precisamente los conversatorios, los foros por la paz, que vino que históricamente se fue construyendo para llegar hasta el acuerdo de por la paz, ¿no? Provocado por un acto precisamente que derramó el vaso de violencia con los jesuitas, ¿no? De ahí nace precisamente, y claro que nosotros podemos hacer sinergia con ese modelo, y precisamente lo que se nos está pidiendo es que pues que nos integremos en donde esté nuestra trinchera para hacer con poquito, con familias, con grupos, con lo que sea, que podamos incidir precisamente y vincular a esa gente con este proceso de paz. No podemos tomar un modelo, como comentaba hace rato, como el que tiene este amigo de El Salvador, o sea, ok, los tiene hacinados a todo ahí, pero ¿qué va a pasar cuando eso explote, cuando eso salga? ¿Cómo no hay un programa de realmente de reinserción, un programa hay tanto odio, tanto rencor que está provocándose ahí, que se está armando una caldera del diablo ahí prácticamente cuando sacan estos cuates, si es que salen, o si es que no los matan, ¿no? Entonces, yo no sé si ya tenga un programa de cómo puedan salir ellos, y cuando salgan, con que el 50% queden curados, pero el 50% no, y ojo, a cuidarnos porque va a crecer más, ¿no? Entonces, no podemos agarrar ese tipo de modelo que por el momento sí contuvo, está conteniendo el crecimiento, pero es el momento ya de hacer la propuesta de cómo sanar, curar. Y creo que aquí bien vale lo que comentábamos eh, hace unos días en cuanto al evangelio del trigo y la cizaña, cuando le dijeron, Señor, lo arrancamos. No, no, espérate, que crezcan juntos. Entonces ahorita el ejemplo de personalización, de decirle al delincuente,
ven, come con nosotros. Creo que ver a la persona y no ver al delincuente creo que vale mucho. Entonces es como podemos crecer juntos. Ya el que va a tener la palabra definitiva, qué fue lo que pasó, va a ser cuando se venga el corte de la siega, ahora sí que del campo, ¿no? En el que tengamos que entregar cuenta, y a cada quien entregará cuenta, ¿no? Entonces tengamos que hacer lo que nos corresponde, lo correcto, y creo que hay modelo para podernos meter dentro del cambio que necesitamos en la sociedad. Tiene que ser con mucho esfuerzo, con mucha lucha, porque con los jóvenes se está batallando, no creen ni en la iglesia, no creen ni en los programas, no creen en lo fácil nada más. Es increíble lo que estaba bien antes, ahorita es aceptable, lo que estaba mal ahora es correcto. Entonces con los jóvenes hay que trabajar mucho más todavía. De hecho, vi que en la relatoría histórica, precisamente los encuentros y los conversatorios, asistió sí jóvenes, pero no el porcentaje que tenía que haber incidido. Eso es un foco preventivo rojo que hay que trabajar por ahí. Gracias, Rosa. Parece Gracias. Yo también quisiera comentarle algo. Está muy bien lo que nosotros estamos haciendo como comunidad cristiana, católica, y nos hemos enfrascado más bien en cada quien en sus movimientos o si damos catecismos, en lo que hagamos en nuestra iglesia. Yo creo que, como dice el Papa Francisco, que tenemos que abrir las puertas, tenemos que salir a la calle, tenemos que buscar, o sea, que no seamos, que nos quedemos ahí, nada más, enclaustrados en nuestros movimientos. Tenemos que, caminar hacia adelante. Por ejemplo, en las escuelas, ahorita ha subido muchísimo el suicidio en adolescentes y en jóvenes. Y usted hablaba de una parte muy importante también, del por qué, o sea, la familia es la base primordial y los estamos descuidando a los jóvenes, a los adolescentes. Hablaba de la llave, el joven que lleva su llave y entra y sale, y el papá y la mamá ausentes por trabajo o por el motivo que sea. Ahorita es muy común que, por ejemplo, ahora con lo de la pandemia, muchos quedaron huérfanos de padre o de madre. Y ahorita es doble el esfuerzo que tienen que hacer los papás para poder sacar adelante a sus hijos. Entonces hay muchos jóvenes que están padeciendo esa tristeza, ese dolor, esa angustia. Y tenemos que acercarnos a ellos. Yo creo que sí podemos trabajar en comunidad, y en esta comunidad también podemos acercarnos a los colegios de bachilleres, a las escuelas secundarias, como damas voluntarias de ir a apoyar al psicólogo, decirle, ¿sabe qué? Me gustaría platicar con algún joven que esté pasando, pero prepararnos también, ¿no? En lo que es duelo, tanatología, todo eso, para que podamos ayudar también a los jóvenes. Yo, gracias a Dios, ahorita lo estoy haciendo en una prepa que me dieron la oportunidad de ir, y ya me van a empezar a abrir grupo de niños, de jóvenes, para irlos atendiendo de manera personal, y después voy a hacer un taller con todos ellos. Entonces, mi estudio es de maestra de educación preescolar con licenciatura en educación básica, pero me he ido acercando a todo lo que es tanatología, todo lo que son duelos. He recibido varios cursos, entonces por ahí me voy metiendo y ya parece que se me están abriendo las puertas. Y eso es lo que yo motivo a todos los que están aquí, que veamos ya la manera de irnos acercando a ellos, porque hay muchísima necesidad. Vieran cuántas personas, cuántos jóvenes están pensando matarse porque no tienen ese amor, ese abrazo, ese acompañamiento que usted decía hace rato. Gracias. No, gracias a ustedes, me emociona mucho escucharles, porque es precisamente con lo que uno se queda con lo de Puebla, es precisamente cómo logramos continuar con esta labor, cómo logramos acceder a la población, a las comunidades. Algo que a mí me emocionó mucho fue que los obispos finalmente se decidieron, ahora sí, que salir a la calle. ¿Por qué? Porque
entraron en este terreno que es un trabajo que todos tenemos que hacer. Y trabajar con los jóvenes, esto es muy importante. Y creo que hay una posibilidad, es algo que yo quiero preparar. Si lo preparo y les interesa, con mucho gusto se los comparto. Un trabajo para las escuelas en el que ya de por sí en muchas escuelas los papás, las mamás, sobre todo las mamás, hacen como mucha amistad entre ellas y trabajan mucho entre ellas. Y creo que puede ser interesante, ya tienen sus WhatsApp para chismorrear, para criticar a medio mundo. ¿Por qué no aprovechar eso para dar información, formación que sirva a los propios hijos? ¿Por qué? Porque está bien, qué bueno que hablen y compartan todo lo que quieran compartir, pero también es la oportunidad para que puedan ver los problemas que están pasando con sus hijos, no para descalificarlos, sino para facilitarlos, para ayudarlos, para promoverlos. Entonces, esta parte sí es como muy valiosa y qué bueno que están haciendo eso. Que esa es la parte que necesita. Y usted, como lo dice, los adolescentes están más necesitados de espiritualidad de lo que uno se imagina, pero no saben cómo. A veces rechazan la parte religiosa precisamente porque no encuentran la parte espiritual que ellos están buscando. Y cómo lográramos que lo religioso tocara el corazón de las personas en su dimensión espiritual. Pues así ahí hagamos todo lo que podamos. Gracias, Antonio. Gracias. Coincido un poco en lo que decía, si no me recuerdo, creo que Víctor, o quien comentaba hace rato acerca de la parte espiritual, que nos enfrascamos mucho en eso, en la parte espiritual, y de repente no aterrizamos algunas cosas. Y por ahí un dicho que dice que a Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? También no le dejemos todo a Dios. Cada uno de nosotros debe hacer algo por el bienestar. Y en relación a las preguntas que se planteaban aquí en su presentación, de si se puede hacer comunidad, lo voy a relacionar también con una slide previa que puso, que era acerca de la empatía. Y en eso de aterrizar las cosas, yo creo que sí se puede hacer comunidad. Y no nada más en la parte espiritual, y no únicamente nada más en la iglesia, sino únicamente en la escuela, también dentro de las empresas. Y voy a ponerles un ejemplo, y perdón, no con esto quiero decir que seamos los mejores, ¿no? La empresa donde yo estoy es una empresa que tiene 15 años, más o menos, y partiendo en los talleres acerca de lo que es desarrollo humano. Y entre ellos se han visto valores, se han visto vida familiar, deporte, salud, respeto, dignidad humana, bla, 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 y se han tocado los temas de violencia, y se han tocado también los temas de ecología. Entonces, dentro de los módulos que hemos tomado y que se ha trabajado mucho, está la parte del respeto. Entonces, la comunidad se puede hacer dentro de la empresa, trabajando precisamente con esos valores para que los colaboradores entremos en cierta manera de conciencia y sepamos, comprendamos mejor, en este caso, la violencia, ¿no? Presentando las estadísticas que corresponden, causas y propuestas. Y entonces cuando nosotros conocemos toda esa información y cuando hacemos un coco wash y una introspección, decimos, oye, pues creo que eso no es bueno, y entonces lo llevamos a la casa. Pero también la violencia es siendo empáticos con los demás, respetando que no todos pensamos de la misma manera, respetando sus preferencias sexuales, respetando sus creencias religiosas, respetando su forma de vestir. Y ahí estamos haciendo comunidad y también somos respetuosos y empáticos. Entonces, eso lo hemos estado trabajando y es una empresa que prácticamente no hay rotación de personal porque se vive en un ambiente muy, muy próspero, un ambiente muy sano, muy respetuoso. Y yo digo, no es una empresa muy grande en tamaño, pero sí
es una gran empresa y nos ha enseñado a ser mejores personas. Y eso contribuye a no ser violentos dentro de la casa, dentro de la sociedad, dentro de la familia, dentro de cualquier lugar donde nos desarrollemos. Gracias por compartir. Y esto que usted dice es muy cierto. El valor de una empresa puede hacer realmente milagros en la vida familiar, en la vida social y en la vida cultural. Ahí es donde la intención es que se pudiera realmente trabajar pues, en todas las empresas de esa forma. ¿Por qué? Porque a la empresa le conviene. La empresa es más exitosa. Todos los beneficios son mucho mayores de los que a veces se imaginan. Totalmente. Son las 10 de la noche y yo creo que respetando los tiempos, primero quiero agradecer, para mí ha sido una experiencia hermosísima, me entusiasma mucho estar aquí con ustedes. Les voy a mandar toda esta información. No tengo WhatsApp con ustedes, pero voy a mandarlo para que se los manden a ustedes. Y les voy a poner de una vez aquí en el WhatsApp mi correo y mi teléfono para que lo que ustedes, yo pueda apoyar en algo, cuenten conmigo. Esto es ahí les mando mi correo, es med-plus@hotmail.com. Y ese es mi teléfono, el celular. Nada más, si me hablan al teléfono, por favor que sea en WhatsApp, porque normalmente no conozco el teléfono que no conozco. Como hay tantas cosas, pero con un correo o, o me dicen, soy fulano de tal, pues bueno, me da mucho gusto. No sé si alguien quiera cerrar la sesión con alguna palabra, cómo se van, cómo se sienten. Yo muy agradecido con ustedes por esta sesión. Ay, perdón, a ver si yo puedo decirle. Bueno, yo quiero decirle que muchas gracias por su maravillosa plática que hemos tenido esta noche, pero también yo creo que ha hablado mucho de la doctrina social de la iglesia. Y yo le digo que también los cristianos luego nos conformamos con no superarnos, ni estudiar, ni conocer a nuestro Señor. Entonces siempre la dignidad humana está dentro de la doctrina social de la iglesia. Y la verdad, a mí me preocupa mucho la violencia, pero yo también estoy viendo los signos de los tiempos. Y yo creo que lo que pasó en Acapulco, bueno, pues por años ha habido muertos y violencia y acaban de matar a 13 personas, o sea, son signos de los tiempos y Dios lo permite, porque si no aprendimos en una pandemia a respetarnos y a ver y amarnos y hay mucha violencia. Por eso yo le agradezco esta plática y sí, tenemos que poner el ejemplo, pero también los católicos tenemos que superarnos y estudiar y amar, porque tenemos la inteligencia, la voluntad, pero tenemos el amor. Y eso es lo que nos está haciendo falta. Y le agradezco mucho su plática y para mí ha sido un verdadero honor haber estado con ustedes. Muchas gracias. Gracias a usted. Qué bueno que menciona lo de la doctrina social de la iglesia, que tristemente poca gente la conoce. Hay gente que se vuelve marxista porque no entiende esto, no entiende toda la riqueza que tiene esta doctrina social de la iglesia, que toca puntos muy importantes de la vida humana. Gracias, muchas gracias. Muchas Deseo que gracias, doctor Medardo. Sí,
de veras me siento yo muy conmovida por toda esa sabiduría que nos acaba de compartir y me deja reflexionando. Y ahorita Lilian por ahí decía, yo lo embono todo en que nos falta mucho amor, ¿verdad? Y ese amor hay que repartirlo, no hay que quedarnos con él, sino repartirlo y empezar ahí a que siga creciendo. Muy agradecidos a nombre de Mario y Rosario y esperemos que no sea la primera vez. Yo es la primera vez que lo veo y me gustaría mucho que nos siguiera compartiendo de su sabiduría. Muchas gracias. Dios lo bendiga. Pues yo con mucho gusto, más que compartir la sabiduría, es lo que ustedes inspiran. Ustedes son inspiradores, inspiradoras. Entonces, lo que yo pueda compartir con ustedes, con mucho gusto. Muchas gracias. A mí será un honor siempre. Muchas gracias a todos también los que estuvieron aquí aprovechando y los esperamos el próximo jueves, si Dios nos permite, a las 8:30 de la noche. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas Gracias a todos. noches. Gracias, buenas noches. Descanse. Buenas noches. Gracias, doctor. Gracias, maestro. Un abrazo. Un Pero sí abrazo. te vimos, Ramiro, no, la vez pasada te pusimos tache. Sí, ya sé, ya tengo varias taches. Bueno, Ahí vamos ya. un abrazo, nos vemos, Ahí Héctor. le ponemos Un abrazo el para- tache y la Carmita también. Bueno, hasta luego, Gracias. profesor Eduardo. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Muy bien, hasta luego. Bendiciones.